Un saludo cariñoso, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sean todos bienvenidos y bendecidos. Especialmente esperamos por la palabra del Señor. Recordamos a los niños, a los papás y mamás, que este domingo a las 11:30 en punto tenemos actividad de escuela dominical en que nuestros niños podrán compartir entonces la palabra del Señor, la comunión, contacto con las tías y tíos, algunas actividades que les ayudan en el proceso formativo y que esperamos también les distraigan. Yo me gozo, déjeme decirlo por favor, permítame, me gozo cuando observo a las tías, preferentemente, la capacidad que el Señor les ha dado para hacer cosas, para inventar cosas, y que en poco tiempo se confirma primero la palabra del Señor, pero luego permite tener allí un elemento hermoso de cómo la gracia del Señor se manifiesta, ¿no? Qué lindo días atrás cuando una de las tías mostraba la forma esta en que crecía una plantita, ¿no? Me bendijo tanto eso. Tan lindo que era ver cómo iba creciendo y cómo el tallo se iba estirando, se iba. Puede ser muy simple, pero habemos algunos que no tenemos esa capacidad y el Señor se la ha dado a nuestras amadas hermanas, a los jóvenes que ayudan con el canto, con la guitarra, ¿no? Son todos bendecidos, especialmente nuestros niños, por la palabra del Señor. Muy bien, quiero invitarle a que entremos inmediatamente a la lectura de la palabra del Señor. Por favor, acompáñeme, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer allí los primeros 10 versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, primeros 10 versículos. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Desechando pues, dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ahí está, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, al Señor, de Él está hablando, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, dirá la Escritura, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Está hablando de los que no creen, ¿cierto? Los que no creen, en la segunda parte del versículo 7. Segunda parte del versículo 7 dice, pero para los que no creen, ¿sí? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, ha tomado un lugar preponderante, importante. Y en el 8 va a decir, también es una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Claro, porque los que no creen tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Mas vosotros, la iglesia del Señor. Allí está, ¿ves? Mas vosotros sois linaje, aleluya, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Lo hemos dicho antes, permítame reiterarlo. La iglesia del Señor necesita ser construida. La iglesia del Señor, como lo hemos también revisado, está formada por todos aquellos que van creyendo en Cristo el Señor, que le van entregando su vida al Señor y se van integrando entonces, ¿no? Se van integrando a el conjunto de aquellos que invocamos a Jesucristo como el Señor sobre nuestras vidas. Permanentemente, ¿no? Permanentemente. No solo cuando estamos todos juntos en reunión, sino que nuestra vida es un permanente honrar al Señor, adorar al Señor. Pablo va a decir a los colosenses, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo, muy bien. Entonces la iglesia está formada por estos hombres y mujeres, jóvenes y niños, que vienen al Señor, pero vienen de una situación anterior de tinieblas. Vienen de una posición, solo para facilitar, si puedo, esta explicación. Efesios capítulo 2, hermanos. Efesios capítulo 2. Solo para ayudar en lo que vamos a conversar este día. Efesios capítulo 2. Versículo 1 dice, y Él, está hablando de Cristo el Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ve? Así estábamos, muertos en vuestros delitos y pecados. 2, en los cuales, delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Recuerda que la Biblia dice que nosotros somos de Dios, pero todo el mundo está bajo el maligno. Muy bien, ese es el príncipe. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En ellos opera el maligno, nunca en nosotros. En ellos opera, ¿no?, este espíritu de mal. Muy bien. Verso 3. Acerca de los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No puedo dejar de leer lo que sigue porque es lo que nos permite dar gloria al Señor. Dice el 4, pero Dios, aleluya, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén. Volvemos a 1 de Pedro capítulo 2 entonces. Y ahora ya no necesito yo darle una introducción, lo hizo la palabra del Señor recién. Venimos todos de allá. Pero necesitamos ser entonces ahora construidos como casa de Dios. El Señor va a poner a algunos, el Señor va a designar a algunos para que hagan el trabajo de edificación. Pero ¿cuál es la
actitud. ¿Cuál es la posición de la iglesia, de cada uno de los hermanos? Eso nos importa hoy. ¿Qué debe anhelar? ¿Qué debe buscar cada uno de los amados hermanos? ¿Qué debe entender la iglesia de Dios respecto de esto? Capítulo 2, versículo 1 de Primera de Pedro. Desechando pues toda malicia. Observe que esto que va a nombrar, malicia, todo engaño. Y sí, está bien, pues. Toda malicia, sí. Todo engaño, hipocresía, envidia y toda la detracción. Observe que eso es parte de la vida anterior, dice. Leímos ya en Efesios 2, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, aquello lo desechamos. Eso debe ser una actitud. Si soy parte de la iglesia, no puedo actuar con malicia, nunca. Ya no hay ese doble estándar en mí. Tiene que haber luz, claridad de Cristo. Desechamos la malicia. Desechamos el engaño, nunca buscamos que otro sea afectado por lo que hacemos, nunca buscamos tomar ventaja. Desechamos la hipocresía, somos claritos. Al hermano lo amamos y al pecado lo detestamos. Lo abominamos, clarito. No andamos abrazando a los pecadores diciendo, ay, que te amo tanto, y a los hermanos los miramos así como de reojo. No. Desechamos toda hipocresía, desechamos las envidias. No debe haber envidia en la casa del Señor. Desechamos todas las detracciones, cualquier palabra que pudiera afectar a otro, especialmente los hermanos. Pablo va a decir en la carta a los Efesios, ninguna palabra corrompida. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, sino solo la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, desechamos, es una actitud, hermanos, es una disposición, un compromiso, es un pacto con el Señor. Desechamos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas las envidias, todas las detracciones y deseamos, cada uno de nosotros, deseamos como niños recién nacidos. Muy bien, nuevo nacimiento o el renacer en Cristo como niño recién nacido. ¿Qué deseamos? La leche espiritual no adulterada, para que por ella, por la palabra del Señor, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y todo esto, ¿cómo se hace? Verso 4, acercándonos a Él. ¿Quién es Él? El mismo del versículo 3, pues. El mismo del 3, pues de eso está hablando. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si habéis gustado el amor, el cuidado, la atención y el llamamiento, ¿no? Si la benignidad del Señor, usted ya la tiene, la ha recibido, tiene testimonio de que el Señor le ha traído, le ha llamado, ya es parte de la casa, es parte de la iglesia, ya es hijo de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la única actitud que corresponde? Nos acercamos a Él, a Cristo el Señor. ¿Ve? Acercándonos a Él. Él es piedra viva. Él es una gran roca, no olvide eso. Él es la gran roca sobre la cual se levanta la iglesia. Muy bien, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Recuerda Juan 1:11? Dice que el Señor a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le desecharon. Desechada ciertamente por los hombres, más dice, para Dios, escogida y preciosa. Luego vamos a ver el texto de Isaías que habla de esto. Para Dios, esta es una piedra escogida y preciosa. Dice, vosotros, la iglesia de Dios, vosotros también. Como piedras vivas. ¿Ve? Aquí está. Alguna vez antes lo hemos citado esto. Vosotros como piedras vivas. ¿Por qué piedras? Porque somos parte de una gran edificación, de un gran templo. Pero son piedras que tienen vida. Tienen la vida de Cristo. Tienen el accionar del Espíritu Santo. Tienen en sus vidas, en su mente, en su alma, tienen la palabra de Dios que es viva y eficaz. Amén. Entonces, vosotros también, como piedras vivas. Por favor,
Brevemente, ¿recuerda cuando Jacob, hace varios días atrás, Jacob iba huyendo de su hermano que lo iba a matar y soñó? Antes de soñar, dice que preparó un lugar, seleccionó una piedra y la puso de cabecera. ¿Recuerdan? Muy bien, después que el Señor habló con él y trató con él, dice la Escritura que Jacob hizo pacto con Dios. Él dijo, bueno, si el Señor me acompaña, va conmigo, me da pan, me da ropa y me permite volver en paz a mi casa. Dice, yo me comprometo con esto. Primero, Jehová será mi Dios, aleluya. Nadie nunca más va a ser mi centro de adoración. Jehová será mi Dios. Segundo, esta piedra, dice, esta piedra será templo, será casa de Dios. Tiene que ver con esto, hermano lindo, con que cada uno de nosotros somos ahora una piedra, pero una piedra santificada, una piedra apartada para conformar el gran edificio que es la iglesia del Señor. Hablamos de edificio en términos espirituales. No se vaya a confundir. No se vaya a confundir. Es un edificio santo para el Señor. Es un edificio conformado por piedras vivas, no con materiales terrenales y temporales. Muy bien. Entonces vosotros también, versículo 5, como piedras vivas, sed edificados. O sea, debemos ser trabajados, hermanos. Debemos ser trabajados para llegar a constituirnos en casa espiritual y sacerdocio santo. De nuevo el verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solo un comentario aquí. Ninguna casa se construye a sí misma. Ninguna casa va juntando elementos ahí y se va levantando. No es así. Alguien tiene que construir. Alguien tiene que construir. ¿Y qué le dice el Señor a Simón Pedro? Allá, Mateo capítulo 16, cuando Pedro proclama esta palabra de fe bajo la acción del Espíritu Santo y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entre otras cosas que el Señor le dice, termina diciendo, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Edificaré. O sea que el que edifica la iglesia es el Señor. Primera verdad. Y segunda verdad, la iglesia no le pertenece a nadie más. A nadie más. Sino que al que la compró con su preciosa sangre. Amén. Sobre esta roca edificaré. Por lo tanto, es el Señor el que edifica. Si el Señor lo permite, la próxima ocasión que estemos juntos, vamos a conversar cómo hace el Señor, cómo establece el Señor, la forma, la manera, cómo llama, cómo comisiona el Señor, precisamente para esto, para edificar, para trabajar con los santos. Muy bien. ¿Cuál es el punto aquí y ahora entonces? En que cada hermano, como piedra viva, cada hermano que ha gustado la benignidad del Señor, se acerca como niño recién nacido, ese es el punto, deseando la leche no adulterada, una leche que viene de buena fuente, que viene limpiecita, que no está afectada por comentarios humanos, por pareceres políticos de ninguna naturaleza, que no hay mezcla de nada, sino que la leche espiritual no adulterada. Muy bien, el hermano viene, se acerca, toma la palabra, come la palabra y se va constituyendo. De nuevo el verso 5. Vosotros también como piedra viva, sed edificados. Tiene que dejarse, ese es el punto. Dejarse construir, dejarse edificar como casa espiritual y
sacerdocio santo. ¿Y por qué tengo que ser casa espiritual? Bueno, dice, mire qué hermoso, para ofrecer sacrificios espirituales. Uy. Aleluya. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, aceptables a Dios. Hace una semana atrás hablábamos de Caín y Abel. ¿Recuerda? Caín y Abel. ¿Qué leíamos allí? Hicimos un poquito de hincapié en que la Escritura dice, y aceptó Dios a Abel y a su ofrenda. Aceptó Dios a Abel y a su ofrenda. Y luego dice, y no aceptó Dios a Caín y a la ofrenda suya. Y decíamos que Dios no mira la ofrenda primero. Dios mira primero al que ofrenda. Entonces, alguien puede decir, no, que yo quiero presentarle sacrificio al Señor, es que yo quiero, cantar, quiero orar, quiero hacer ayuno, quiero que tengamos vigilia. Todo eso puede estar bien, siempre y cuando el Señor primero tenga buena opinión del que está ofreciendo el sacrificio. Porque el Señor no va a pasar por sobre usted para mirar el canto, el instrumento, la danza. El Señor no va a pasar por sobre usted. El Señor lo va a mirar a usted primero, como me mira a mí cada día. Eso es primero. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que seamos constituidos, que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. ¿Y por qué? Porque debemos llegar a ofrecer sacrificios espirituales. Hermanos, ofrecer sacrificios espirituales no es, permítame, 2 minutitos que sea, pero no es solo, no es el sacrificio espiritual, hermano, no es solo cuando tengo una linda reunión y el Señor nos bendice con hermosas danzas, no, y aparece un hablar en lenguas y aparece otra manifestación acá, un hermanito se levanta así como con una profecía. Todo eso podría estar bien si, como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 14, si se hace decentemente y en orden. Puede estar bien si está bajo gobierno del Señor. Si hay claridad en el trato del Espíritu, puede estar bien. Pero el punto es que no se puede, santos hermanos, no se puede vivir solo de experiencias ocasionales. Ese es el punto. No se puede esperar que llegue el fin de semana para sentir la presencia del Señor, para que el Señor trate conmigo. No, mi hermano lindo. Si usted es templo de Dios, como lo hemos conversado ya, si usted es casa de Dios, ¿me puede decir, por favor, qué día de la semana el Espíritu Santo de Dios está en su vida? ¿Me puede decir? El día domingo, que es el día que no se trabaja, que uno lo dedica para cantar y alabar al Señor. Muy bien, yo digo sí. Y el día lunes, ¿deja de ser templo de Dios? ¿Deja de ser sacerdocio santo? ¿Y hay que ir el día martes y del miércoles, del jueves y del viernes? ¿Cuándo usted es templo de Dios? ¿Solo cuando va a congregarse y se constituye la iglesia del Señor? ¿O en casa también debe ser templo de Dios? Y con la familia debe ser templo de Dios. Y los padres con los hijos deben ser templos de Dios. Y deben ver a sus hijos como pequeños templos que hay que formarlos, que hay que edificarlos, hay que construirlos como templos santos para la gloria de Dios. ¿Lo puede ver? Por eso es que somos llamados como sacerdocio santo. Porque los sacerdotes no lo son una vez cada cierto tiempo. El sacerdocio de Dios es apartado por el Señor para ofrecer sacrificios a Él. Solo que nuestro sacrificio no es un día en la semana, ni es en un lugar determinado. Nuestro sacrificio al Señor, va a decir
el apóstol hablando allá, que hay que ofrecer siempre a Dios sacrificios de alabanzas. Esto es fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Y dónde confesamos que Cristo es el Señor? ¿Solo cuando estamos en reunión? ¿Y en la casa qué? ¿Y al levantarse qué? ¿Y cuando almorzamos qué? ¿Y cuando estamos jugando qué? ¿Y cuando el hermano trabaja y la hermana está en la casa? ¿Hay o no hay fruto de labios que confiesan que Cristo es el Señor sobre nosotros? ¿Hay o no hay presencia del Señor? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a una pregunta que hemos hecho a varios hermanos muchas veces. Hermano lindo, ¿qué lugar es más santo para usted? ¿Qué lugar es más santo? ¿El templo donde se congrega especialmente el día domingo? ¿O la casa donde vive 7 días a la semana? Por favor, ¿qué lugar es más santo? Porque leímos delante ya en Hebreos capítulo 2, el que santifica y los que son santificados. De uno son todos. O sea, el que santifica es el Señor, es la presencia del Señor, es la acción del Espíritu Santo, entonces. Es el que santifica. Sí, pero ¿santifica cuándo? Cuando estamos en reunión el día domingo, no hay duda que sí. Sí, pues mi hermano, nos santifica a nosotros y santifica el lugar, no hay duda. Y cuando esté en la casa, ¿hay o no hay Espíritu Santo de Dios allí? En nuestra vida, ¿hay o no hay Espíritu Santo de Dios? En nuestros niños, ¿hay o no hay Espíritu Santo? Y cuando se reúne entonces, en estos días de pandemia, de cuarentena, cuando se reúne a tomar desayuno, y está el papá, la mamá, o la mamá y los niños, y hay 2, 3, 4. Y el Señor dijo, si 2 se reúnen en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. Y en esa casa se reúnen 3, 4. ¿Está o no está el Espíritu Santo del Señor allí? Aleluya. Entonces la pregunta es, ¿para qué está allí, pues? ¿El Señor querrá o no querrá edificar casa para su gloria? Levantar un edificio santo, un sacerdocio santo allí en la casa. ¿Quiere o no quiere? Amén. Entonces, lo que estábamos observando aquí es que, uno, debe haber un entendimiento del Señor para que se produzca una necesidad, desear como niño recién nacido. Porque claro, ¿cómo construye casa en los niños usted, pues hermana amada, hermano? ¿Cómo construye casa en los niños? ¿Cómo el esposo ayuda a la esposa? La Escritura va a decir que el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces el hermano, así como Cristo está formando a la iglesia siempre, enseñándola siempre, el esposo debe estar trabajando con la esposa. Muy bien, sí, pero ¿de qué le va a enseñar? ¿De su experiencia personal, de lo que cree, de lo que le parece? Eso no edifica. Lo que edifica es la palabra del Señor. Entonces el hermano tiene que estar capacitado para trabajar con la esposa, para bendecirla por la palabra. Y la hermana va tomando la palabra que escucha en las predicaciones acá, más todo lo que el esposo le dice, y lo une en la gracia del Señor. El Espíritu Santo le da capacidad. Y la palabra de Dios es la que traspasa a los niños. No es solo lo que yo quiero, no es lo que me gustaría. Una hija de Dios, una mamita que es hija de Dios, no forma a sus niñitas para que sean iguales a la señorita de la televisión, para que se peine como la de la televisión, para que camine como la... No, cuidado. Cuidado, porque si esa de la televisión no conoce a Cristo en su vida, va al infierno, hermana. Aunque sea como bonita y aunque vista bien y lo que sea, va al infierno, hermana. Y usted no querrá mandar a su hijita al infierno. No, es que el varoncito, dice el hermano, yo quiero que sea como este periodista, como el otro, con el de más allá. Y van tomando forma y modelo. Y cuidado, hermano. Hay tantos de aquellos, algunos públicamente han dado testimonio de estar en un pecado que el Señor abomina, y usted lo sabe. Sabe de qué estoy hablando. Entonces, ¿qué decimos? Que necesitamos, como niños recién nacidos, desear la leche espiritual no adulterada. Amén. Para ser edificados, dirá en el versículo número 5, como casa espiritual y sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios permanentes a Dios. Son permanentes, hermano.
nosotros, bendito sea. Si usted me acompaña, todavía no lo vamos a trabajar, pero ahí, no, es la lectura nomás. Ahí mismo en el capítulo 2, en el verso 9, va a decir: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Sabe lo que significa ese real sacerdocio? Significa un reino, una estirpe, un grupo apartado. Eso significa. La iglesia, la casa de Dios es eso. Un reino de sacerdotes. Es tan corto el tiempo que tenemos. Pero como quisiera poder, a lo menos, dejarle la cita bíblica. ¿Qué le parece? Éxodo capítulo 19, mi hermano. Éxodo 19. Lo mismo que el Señor dispuso para Israel, su pueblo, antes de ser desgajado, y a nosotros, ¿no? Y a nosotros ubicarnos en ese lugar que el pueblo de Israel tenía. Así dice la Escritura. Mire en Éxodo 19, por favor. Versículo 5 y 6. 5 y 6. Las exigencias son las mismas, dice en el 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, como niño recién nacido, ¿no? Desear la leche no adulterada. Muy bien. La leche espiritual, no adulterada. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, atienda por favor, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire 6. Y vosotros me seréis, dijo el Señor, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa. Quiero decirle, para no confundirle, que cuando le dice esto, el Señor por Moisés se lo dice al pueblo, no a un grupo. No a la familia de los levitas. No, se lo dice a todo el pueblo. Si prestan atención a mi voz y hacen lo que yo mando, ustedes, todo el pueblo, me será un reino de sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que se estableciera la diferencia entre todos los pueblos pecadores e Israel como un pueblo distinto, una nación distinta, con gobierno distinto, con palabra distinta y con una fe que les permitía ver todos los días la gloria de Dios. Vuelva conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Qué hace el Espíritu hablando por Pedro? Él dice: no se olviden, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Y a quién se lo dice? A toda la iglesia, no a un grupo, no solo a los que predican, no solo a los que son ministros del Señor. No, a la iglesia. La iglesia debe ser un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Con mucho cariño, no le llamó el Señor para que tenga un título aquí. Soy de la iglesia tanto, soy del coro tanto, soy del obispo tanto. No, por favor. Con respeto, hermano, ¿verdad? Con mucho respeto, con amor del Señor, lo digo. Pero necesito hacerle notar pequeñas cosas que a veces son parte de nuestro culto al Señor. Y creemos que porque vengo de parte del obispo tanto, o vengo de la iglesia tanto, o porque toco, o porque canto, me parece que estoy bien. Cuidado, a lo mejor no. Caín creyó que estaba bien porque le traía un montón de cosas para ofrecérselas a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Miró a Caín y no le agradó Caín, y no le agradó su ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Para terminar, estoy un poquito obligado por el tiempo a hacerlo así. Pero mire, permítame dejar esto en su corazón. En el versículo 6, estoy en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 6. En el versículo 6 va a tomar una cita que está allá en Isaías 40 y que el Señor, el Dios de los cielos, va a decir aquí: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que en él creyere no será avergonzado. Muy bien. Entonces, verso 7, para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Tiene un alto precio, ¿cómo no? Tiene un gran precio, aleluya.
Aquí es donde debe establecerse la diferencia. Porque dice, para los que no creen, pues hermano. Ahora, los que no creen es porque no tienen fe. Y sin fe, muy bien, es imposible agradar. Entonces, todos los que no creen no agradan a Dios. Y si no agradan a Dios, ¿usted cree que el Señor los va a llevar con ellos? Absolutamente no. Entonces, para que estemos con el Señor, debemos agradar a Dios. Para agradar a Dios hay que tener fe y hay que creer. ¿Cómo se establece la diferencia entre el que cree y el que no cree? Mire, los que no creen, y usted se pone en la vereda de enfrente. ¿Qué le parece? Versículo 7 al final. Los que no creen, pero los que no creen, mire, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de Cristo el Señor. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, el mismo Cristo que vino a dar vida y vida en abundancia, el mismo Cristo que dijo yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, el mismo Cristo que dijo yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí, el mismo para los que no creen, los que no aceptan la palabra, los que no reciben la predicación, para los que no creen, Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Y cómo? Porque tropiezan, siga, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. O sea, entonces surge aquí un breve comentario. Ay, ¿qué pasa si yo voy a la iglesia? Estoy en la iglesia, pero vivo igual a mi manera y hago lo que quiero y yo me ando solo y no le creo al Señor y no obedezco a la palabra y la palabra dice que no hay que mentir, pero yo miento. Y la palabra dice que hay que amar y yo no amo, tengo odio, tengo rencor. Y la palabra dice que yo debo conducirme con mi cuerpo santo porque es templo del Espíritu Santo del Señor. Y no, yo le hago a todo, le hago a la chelita, le hago al tabaco, le hago a las relaciones interpersonales que no corresponde. Bueno. El hecho de congregar, hermanos, el hecho de congregarse en un lugar o ir a un lugar es de toda bendición y es necesario y buenísimo. Pero no le garantiza que el sacrificio que ofrece al Señor, que la alabanza, que la ofrenda, que el levantar las manos o el danzar en una reunión, no garantiza que sea una ofrenda agradable al Señor. Ya hemos citado los casos de Caín y de Abel. ¿Sabe qué es lo que sí garantiza? Lo que sí garantiza que nuestra ofrenda es aceptable delante del Señor, que en vez de que nos sea como tropiezo y como roca que nos hace caer, la palabra, o sea, la idea es que nunca tropecemos, ahí está, nunca tropecemos en la palabra. Y nunca entonces seamos desobedientes. Ese es el punto, que nunca seamos desobedientes. Ayer se nos enseñó y se nos dijo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Recuerdan? ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que obedecen a la palabra. Los que viven conforme al mandamiento de Dios. Los que se santifican. Los que están atentos, conociendo y reconociendo que Cristo el Señor viene. Los que viven cada día como esperando que suene la final trompeta. Los que todos los días se levantan en la mañana, apartan un tiempo para honrar al Señor y dicen, Señor, si este día tú vienes con tus santos ángeles, estaré preparado para oír tu voz y para decirte, heme aquí, Señor. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor le cubra, que el Señor ponga santidad en usted y que, como ha exhortado el apóstol Pedro, corramos, vengamos como niños recién nacidos, con anhelo, con hambre, a esta leche espiritual, no adulterada, porque por ella vamos a ser bendecidos, santificados, alimentados. Por la palabra vamos a crecer
como un edificio santo al Señor. Oremos al Señor, démosle gracia porque tenemos esta leche espiritual no adulterada con nosotros. Démosle gracia. Papito amado, en el nombre de Jesús, quiero presentar a mis amados hermanos y amigos, rogándole que usted por misericordia atienda su llamado. Señor, cada uno de ellos se presenta ahora, Señor, pidiendo que su Espíritu Santo le alumbre los ojos del entendimiento. Padre, atienda ese llamado, por favor. Atienda, Señor, ese gemido de algunos. Abra los ojos de su entendimiento y permítale ser edificados en Cristo su Hijo. Para la gloria de su nombre, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre.